En plena época de pandemia, los corruptos han mostrado la peor de sus caras. Se han robado mercados, subsidios y hasta vacunas contra el COVID. Muchas se han puesto a quienes no estaban en el esquema priorizado. En este momento, en el país se habla de una reforma tributaria que pretende recaudar cerca de 26 billones de pesos, que le metería la mano al bolsillo a la clase más trabajadora del país, la clase media. Si se cerrara la llave de la corrupción, ¿podríamos evitarnos esos impuestos? ¿Cuánto se roban los corruptos? ¿Quiénes son los corruptos? ¿Cuánta plata, si es que se puede cuantificar realmente, termina en los bolsillos de los ladrones en este país? Pues vamos a hablar de ese tema con Camilo Enciso, quien fue SAR Anticorrupción, pero también ahora dirige el Instituto Anticorrupción y nos acompaña a esta hora de la mañana. Camilo, buenos días, qué gusto tenerlo a esta hora. Muy buenos días, un gusto estar hoy con ustedes. Las cifras no son muy claras, dependiendo de la fuente, pero según la Contraloría General, esta es como una de las más visibles, se habla de cerca de 50 billones de pesos que se pierden en corrupción, casi 2 reformas tributarias. Hasta la fecha, ¿hemos mejorado o no en la lucha contra la corrupción? Pues cuando uno mira las cifras que han compartido las personas que han dirigido la Contraloría General durante la última década, lo que se encuentra es que los datos son cada vez más preocupantes. Por allá en el año 2012, el Contralor General del momento decía que en Colombia estábamos perdiendo cerca de 30 billones de pesos al año por cuenta de la corrupción. Hace poco, Felipe Córdoba, el nuevo Contralor General, habló de una cifra distinta. Él ya habló de 50 billones de pesos. Dijo que se habían podido perder cerca de 1.3 billones de pesos solo de recursos de regalías. Y después, si uno mira las declaraciones del fiscal Barbosa, ya asciende la cifra que él menciona a 90 billones de pesos. Yo, para serle franco, creo que esas cifras son unas cifras que no tienen un sustento metodológico muy sólido, por lo menos es lo que hemos podido ver desde el Instituto Anticorrupción, pero en todo caso son un indicador de que desde los órganos de control y la Fiscalía sí están viendo que el fenómeno de la corrupción cada vez es más grave, más serio, y que los recursos públicos de los colombianos están comprometidos con mala administración o con actividades de peculado u otras formas de corrupción. Según Transparencia por Colombia, de 180 países evaluados en materia de corrupción, Colombia está en el deshonroso lugar, 92. Esa es su posición, entre 180 países. ¿Por qué somos tan corruptos en Colombia, Camilo? Ahí hay que hacer una aclaración, y es que el índice de Transparencia Internacional es un índice de percepción de corrupción que se construye a través de la medición de una serie de variables que miden varios elementos, como por ejemplo la fortaleza institucional, el equilibrio de poderes, la impunidad en la administración de justicia, entre muchos otros factores, entre muchas otras variables. Lo cierto, sin embargo, es que durante más de una década Colombia ha estado estancada en esa posición que usted menciona, con un puntaje, que esto es todavía más preocupante, de 37 sobre 100 posibles. Entonces, claramente no estamos avanzando a la velocidad que se necesitaría. En Colombia ha habido algunas reformas interesantes durante los últimos años. Por ejemplo, en 2016 salió adelante la ley antisoborno, en 2014 la ley de transparencia y acceso a la información pública. Se ha mejorado en algunas cosas, pero después, cuando uno mira otras, se entiende por qué el problema sigue siendo tan grande y por qué la percepción sigue siendo tan monumental. Por ejemplo, entre 2013 y 2017 Colombia tuvo una política pública de transparencia, integridad y anticorrupción. Y desde 2017 no tenemos la renovación de esa política, que es un mandato, una necesidad de Estado. Y entonces ahí uno ve que los problemas en temas de corrupción no se pueden resolver si no hay una carta de navegación clara, y Colombia hoy en día no la tiene. Hablemos de algunos de esos delitos más frecuentes o los que más se relacionan con las prácticas corruptas, que se llevan buena parte del Código Penal. Lavado de activos, corrupción en la contratación, en el sistema político, grandes conflictos de intereses, chanchullos que favorecen a los grupos económicos del país. ¿Por qué hay tanta corrupción y cómo lo enfrenta nuestro Estado a través de sus normas y códigos?
Cuando uno mira las cifras de qué se sanciona en Colombia en términos de corrupción, se encuentra con que los delitos más sancionados son los delitos de cohecho, es decir, soborno y de peculado. Pero si uno va y mira los otros delitos igualmente relevantes, muy significativos, como por ejemplo el tráfico de influencias. En Colombia prácticamente no hay condenas alrededor del tráfico de influencias. No hay condenas sobre enriquecimiento ilícito, sí sobre peculado, pero no cuando un funcionario de la nada aparece con un Ferrari, un apartamento, una mansión. Por ese solo hecho, las investigaciones y la efectividad de la Fiscalía General de la Nación en eso es bajísima. Entonces, por un lado, lo que yo diría es, hay unos delitos que se investigan y algunos que se sancionan, pero los otros en los que el poder se utiliza para traficar influencias, no hay suficientes sanciones. Pero en los casos en los que al final sí se llega a sanciones, la verdad es que el 50% de los condenados por corrupción no van a la cárcel, les dan la suspensión condicional de la pena. El 25% de la gente va a detención domiciliaria y el otro 25% que sí va a la cárcel únicamente pasa en promedio 22 meses en prisión. Entonces, el mensaje que le estamos dando al país con este sistema judicial anticorrupción es que el que la hace no la paga realmente, que la corrupción sí puede tener premio, y ahí hay un problema de fondo. Pero lo otro, Juan Diego, y con esto termino, es que estamos viviendo en un país con un sistema político, con un arreglo institucional completamente corrompido. El sistema electoral está cooptado completamente por la corrupción, las reglas de financiamiento electoral no están funcionando, los clanes regionales siguen mandando en sus departamentos, en sus territorios, siguen siendo dueños literales de los alcaldes y los gobernadores. Entonces así es imposible superar la corrupción. Creo que tenemos que cambiar el enfoque de lucha contra la corrupción, pasando a una discusión de corrupción entendida como delitos y detrimento patrimonial a la corrupción entendida como un sistema que hay que cambiar de raíz. Hablemos de la evasión de impuestos, que es también tan grave como la misma corrupción, ¿no? Pero, o es otra manera de corrupción. Pero, sin duda, ¿cómo se evade impuestos en un país como el nuestro? Recordemos el sonadísimo caso de los Panama Papers, ¿no?, que involucró a una gran cantidad de empresarios de este país que tenían su dinero en otra parte, en paraísos fiscales, donde hay muy bajos impuestos o nulos en algunos casos, y pues no traían la plata a Colombia, que es de donde la sacan. ¿Cómo se evade impuestos? Bueno, hay muchas maneras de evadir impuestos, pero además de robarse plata utilizando el sistema tributario. Le doy el primer ejemplo, las devoluciones ficticias de IVA, que es un delito que se configura cuando una persona simula una exportación de un bien o producto colombiano a otro país, lógicamente, y utiliza eso para pedir la devolución del impuesto de valor agregado. En el 2011 y 2012 denunciamos como un cartel liderado por un tipo de nombre James Arias estaba, o lo más conocido como el zar de la chatarra, estaba liderando un gran cartel de devoluciones ficticias de IVA que le había costado al Estado colombiano cerca de 1.5 billones de pesos. Entonces ahí tiene un mecanismo, y todo esto con complicidad de funcionarios de la DIAN en ese momento. Hay otra manera de utilizar el sistema tributario, que es a través de lo que se conoce por las grandes firmas de abogados como la planeación tributaria. Y la planeación tributaria por sí misma no está mal, pero el problema es que muchas firmas y muchas empresas utilizan la planeación tributaria para constituir empresas de papel, empresas de cartón en paraísos fiscales como Panamá, como las Islas Caimán, entre muchas otras, y utilizan esas empresas para beneficiarse de ciertos regímenes tributarios especiales y después se, esfuman al final los recursos que deberían pagar a modo de impuestos en Colombia. Entonces, el problema de los paraísos fiscales, que además es un sistema legitimado en el orden global del comercio, es un problema profundo. Y si Colombia quisiera hacer algo a escala global en materia de lucha contra la corrupción, debería impulsar ahí varias cosas. Debería impulsar reformas serias sobre los regímenes de los paraísos fiscales.
debería impulsar reformas serias sobre el régimen, ojo con esto, Juan Diego, de los beneficiarios finales, que son las personas que al final de la estructura corporativa se lucran de la actividad comercial de una empresa y que muchas veces terminan, digamos, escondidos bajo la cobija de estos regímenes especiales, estos paraísos fiscales que están casi que diseñados para ocultar el uso de los recursos públicos. Claro. Y obviamente está el otro tipo de evasión, que es la evasión directa, y es simplemente no pago impuestos y me muevo hacia la informalidad. El contrabando. Que es lo que termina generando una reforma tributaria como la actual, que la gente, con la presión inmensa de un régimen tributario claramente opresivo e inequitativo, termina prefiriendo no pagar impuestos que pagar impuestos y quebrarse. Como ocurrió con los Panama Papers, ¿no? La empresa creaba una empresa, o los corruptos creaban una empresa en Panamá, contrataban a una empresa de abogados como Mossack Fonseca, y al mismo tiempo empezaban a crear más empresas y más empresas y más empresas en las Islas Caimán, en Luxemburgo, en las Islas Canarias, y al final llegaban a Colombia con supuestas uniones temporales para licitar a un polideportivo o un escenario de $5 millones, y nadie sabe quién era el dueño, nadie sabe quién estaba detrás de esa compañía, pero se ganaba la licitación. Exactamente, y cuando usted va y le pregunta a la Fiscalía o a la Contraloría o a quien sea o a la Procuraduría cómo adelantan este tipo de investigaciones en donde tienen que identificar realmente quién es la persona que está al final de toda la estructura corporativa, usted con lo que se va a encontrar, Juan Diego, es que solo ese proceso de investigación puede tomar 6 meses, 10, 12 meses, 3 años, porque no tenemos herramientas en Colombia ni a nivel global para lograr tener acceso a un sistema de información de beneficiarios finales, de quiénes son los dueños de las compañías. Un proyecto de ley anticorrupción que radicó el gobierno hace un tiempo y que está en curso en el Congreso, tiene un par de artículos sobre ese tema. Nosotros creemos que ahí hay un elemento importante que el Congreso tiene que mirar con buenos ojos y que tiene que sacar adelante, pero tiene que ir más allá. El Congreso debería exigir, por ejemplo, que todas, absolutamente todas las empresas que contraten con el Estado o que quieran contratar con el Estado revelen quiénes son sus beneficiarios finales. Es un elemento mínimo de transparencia saber a quién estamos contratando para construir una obra, para desarrollar un proyecto que le cuesta al Estado y a los contribuyentes muchos miles de millones de pesos. Es Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, a esta hora de la mañana, ayudándonos a tratar de entender lo inentendible, Camilo, que es cómo se roban de forma tan descarada la plata de los miles y miles de colombianos, y hoy por hoy estamos a puertas de una reforma tributaria que va a apretar el cinturón de miles y miles de colombianos. Camilo, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, con muchísimo gusto, y un último mensaje, si me permiten 3 segundos. Sí. Ojalá la reforma tributaria le pusiera impuestos a las bebidas azucaradas. Esa es otra forma también de combatir la corrupción sistémica de la que estábamos hablando. De acuerdo. Un abrazo para usted y toda la audiencia. De acuerdo, un abrazo, Camilo. De ahí que no parezca tan descabellado el pensar eso, ¿no? Peor que esta pandemia